Amén. Tomen asiento, vamos a la palabra del Señor. Sí, escribe más medio choquita, pero escribe. Vamos a compartir la palabra del Señor. Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, porque tú eres el que tiene preparadas todas las cosas, Señor. A veces parece que fuéramos nosotros, Señor, pero somos guiados por ti, Señor. Siempre tú vas delante de nosotros. Para la gloria y honra de tu nombre, te pedimos, Señor, que la palabra que has ministrado a mi vida, Señor, sea impartida conforme a lo que tu Espíritu Santo quiera tratar con cada uno de nosotros y a todos aquellos que alcance luego la grabación en nuestros canales. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz como quieras hacer. Amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14 al 21, porque quiero que tengan el contexto de lo que del versículo que sí vamos a desarrollar, que va a ser uno de todos estos que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tiene un título que dice: Jesús sana a un muchacho lunático. 17, 14 al 21. ¿Sí? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Duro Jesús, ¿verdad? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Voy a abrir un poquito acá porque no sé si soy yo que me falta el aire. ¡Que mi vida! No. Abrir un poquito. Dios te bendiga, Piero. Feliz cumpleaños, Piero. Te estás portando hoy como un campeón. Gracias, hijo. Amén. Les hice la lectura de todos estos versículos para que entendiéramos que había una situación espiritual. Cuando habla de lunático, podemos entender que es un espíritu, porque Jesús así lo dice, ¿no? Que reprendió al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y habla de que los discípulos no pudieron hacerlo porque les dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y a veces nosotros también queremos obrar en las personas o queremos interceder y que Jesús obre, pero a veces no tenemos resultados y puede ser tanto por la fe del otro como por la fe tuya, que no sea una fe suficiente. Acá Jesús habla de por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como el grano, ¿han visto la semilla del grano de mostaza cómo es? Chiquitita. Dice que si tuviéramos una fe, fíjate que cómo sería de poca la de fe de estos discípulos, ¿no? Y estaban con Jesús. Podrían decirle a este monte que se mueva de aquí para allá. Y nada os será imposible. Vamos a ir haciendo hincapié en estas cositas. El versículo que vamos a trabajar es el último. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En estos días
la mayoría saben que estuve en un encuentro en Argentina, en la iglesia de los pastores que son cobertura de mi ministerio, de nuestro ministerio, y en ese encuentro empezaron a moverse muchas cosas en la vida, ¿no? En mi vida personal y en la de personas que fueron allí. Y batallando en un momento en oración, luego de este encuentro, en algo que identifiqué con claridad, no porque antes no lo hubiera identificado, ¿sí? No porque antes no supiera antes de que había cosas que no podían permanecer en mí, ¿sí? O en cada uno de nosotros puede ser. Voy a cerrar porque la verdad que la música distrae. No te preocupes, no te preocupes. Sino que lo que entendí es que había cosas en mi vida que ya no podían cohabitar conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende? No es lo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros permanezcamos en cierta condición. Entonces nosotros, cuando vamos entendiendo lo que la palabra de Dios empieza a hablarnos, y se manifiestan cosas en nuestra vida, situaciones en las cuales vos ves o que te enojas mucho, o que, mira, me dio cierto sentimiento feo esto, y cosas que a veces están escondidas todavía en nosotros, que no se manifiestan muy bien, están escondidas, pero parece que llegado un momento a la luz de la palabra de Dios, empiezan a ser como enfocadas, ¿viste? Cuando vos pones un foco, ¿no? Por ejemplo, la luz de la linterna del celular, a veces la ponemos bien en un lugar para que podamos ver. Entonces, al clamar a Dios, luego de todo este mover espiritual que yo te dije que he estado viviendo, vino esta palabra. Así como estaba aquí orando ante una situación que se estaba manifestando en mí, ante un sentimiento, algo que yo decía, esto, Señor, yo sé que puede ser, pero no lo debo dejar. Tengo que quitar, tengo que hacer. Y el Señor me dio esta palabra en oración. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces entendía que debía orar, ayunar, presentar batalla, pero no para cortar eso que yo estaba batallando, ese sentimiento o ese pensamiento o esa condición. Vaya a saber en vos lo que puede ser. Sí sé que fue lo que el Señor trataba conmigo. Entonces, cuando el Señor me dice con oración y ayuno, y no porque estuviera hablando de este tipo de demonio, sino que yo entiendo que cuando habla de género, cuando el Señor me traía esta palabra, y es lo que te quiero impartir, cuando habla de ese género, yo entendía que para mí es aquello con lo que aún no he podido. Es aquello con lo que quizás he consentido, o quizás no he querido, o quizás lo he querido ocultar. ¿Se va entendiendo? Entonces, Dios, ante esto que me trató con oración y ayuno, me hizo entender que yo debía presentar batalla de una manera diferente a una condición que se estaba manifestando en mí. Y no porque antes no lo hubiera identificado, sino porque ya no podía, no debía permanecer en mí conforme a lo que Dios quiere ir haciendo con cada uno de nosotros. Léase también en ti conforme a lo que Dios quiere hacer contigo. Y a veces lo que nosotros hacemos es cortar, o sea, querer cortar. Pero Dios está llamándonos a darnos esta indicación de oración y ayuno, no para cortar, sino para arrancar. Arrancar que la raíz. Y Dios es el que va a guiar. Y Dios es el que va a hacer posible, guiándonos para que así
sea. Así empezó a hacer el Señor conmigo. Entendí que me hablaba que eso que yo estaba viviendo y que había quizás, como te decía, consentido, permitido, creído que no podía erradicar, o que bueno, lo ocultaba, porque muchas veces no nos gusta y tememos ser avergonzados, porque podemos quedar expuestos. Y te puedo estar hablando de celos, de envidia, de afanes, de doble ánimo. El doble ánimo es, digo algo y pienso lo contrario. Mira lo que dice en Gálatas 5:21. El Señor nos llama a ser genuinos, a limpiarnos. Por eso está trayendo hoy esta palabra, que es necesario que ante el género que sea que nosotros estemos batallando, se necesita fe, se necesita entender que con esa fe no va a haber nada imposible, como decía en el versículo anterior, nada os será imposible, ¿sí? Y mira lo que dice en Gálatas 5:21. Te voy a leer un poquito antes. Habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando habla de las obras de la carne, dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, espiritualmente la carne no quiere, el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Jesús decía cuando estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan? Y le pedía apoyo a los que fueron con él, le decía, estoy en agonía, el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y acá está diciéndonos exactamente eso, que se opone una a la otra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, está hablando. Y manifiestas obras, quiero escucharme esto con atención, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Estoy en Gálatas 5:20. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos estado hablando del reino de Dios. Hemos estado hablando a qué es semejante el reino de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan? Y hoy el Señor me guía en todo este trato a esta palabra que pone en el mismo renglón, en la misma categoría, el homicidio que la envidia. Pone en la misma categoría la fornicación con los celos. La fornicación es todo aquel que tiene una vida de intimidad, una vida de sexual fuera de un matrimonio. Lo pone también el adulterio con inmundicia. El adulterio es aquel que está casado y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces estamos viendo acá que a veces nosotros consentimos la ira, porque pone la ira en el mismo renglón que las enemistades, que las borracheras, ¿Se va entendiendo lo que estamos compartiendo? Puede haber aún en cada uno de nosotros algo de esto que se esté manifestando y nosotros lo vamos aceptando, lo vamos dejando como que bueno, es parte de mi carácter o es parte, ¿sabes qué? Hoy el Señor viene a traer luz con su palabra de que es necesario que arranquemos de raíz cualquiera de estas cosas. Y quizás vos te pase como a mí que creas que no podés. Yo te digo algo, como 3 días estuve batallando con uno de estos sentimientos que está acá. Y me censuraba y me avergonzaba y una cantidad de cosas hasta que el Señor me trajo esta palabra, oración, ayuno, vivir, para que ese género
sea arrancado. No podemos vivir un cristianismo adaptado a nuestra manera o forma. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, vamos queriendo adaptar mi manera, mi forma a ser un cristiano. Y hoy el Señor nos está diciendo, ser cristiano implica todo esto y todo lo que el Señor ha venido hablando a nuestra vida. El Salmo 32:8, que también me trajo esta palabra el Señor, en pleno encuentro allá, el Señor puso en mi mente así, te haré entender. Y yo decía, te haré entender. ¿Dónde está esa palabra? Te haré entender. Sé que hay muchas cosas que le he preguntado al Señor y que muchas veces me cuestiono y el Señor me dijo, te haré entender. Y muchas veces le dije, Señor, no entiendo esto, no entiendo tu palabra, no entiendo. Y el Señor que me dijera, te haré entender. Y yo quiero impartirte eso a vos hoy. El Señor te hará entender. Mirá lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿No es hermoso que el Señor te esté mostrando que por ese camino que hemos quizás andado y que hemos consentido, permitido o vaya a saber o ocultado, que hoy Él venga con su palabra a decirte eso, pero no he podido, oración y ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, podemos entender, el ayuno bíblico es abstenerse de alimentos, de gustos. Es algo que yo hago un acuerdo con el Señor y, por ejemplo, algo que yo hago es, Señor, yo me voy a abstener hoy de comer hasta determinada hora alimentos sólidos. Solamente voy a tomar líquidos. Me tomo café, me tomo agua, pero no como hasta determinada hora. Y en ese tiempo que yo estoy en ayuno, estoy matando la carne, porque las obras de la carne estaba hablando acá, ¿verdad? Las obras de la carne son todas estas que leímos recién. Entonces, ¿para qué? Para que mengue la carne y prevalezca el espíritu. Cuando Jesús salió del ayuno de 40 días en el desierto, el espíritu lo llevó, dice la palabra, y Satanás lo vino a tentar. Lo vino a tentar con si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. ¿Y Jesús qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Jesús estaba débil en la carne, pero estaba fuerte en el espíritu. Cuando nosotros sujetamos la carne, el espíritu prevalece. Entonces, vamos entendiendo que Él nos hará entender. Él nos va a guiar. Nos va a enseñar el camino en que debemos andar, no en el que a nosotros nos parece. Sobre ti fijaré mis ojos. Escúchame esto porque fue así. En el momento que leí este versículo, sobre ti fijaré mis ojos, me acordé de Diego y Paula con los ojos sobre Tommy. Me acordé de Agustín y Camila con los ojos sobre Pierito. Y también de las abuelas que estamos ahí, de los abuelos. De esa manera, de la misma manera en que están formando a sus hijos, guiándolos y haciéndoles entender. Quizás después de cuántas veces hay que decirle a Piero que no haga algo. Y vos decís, pero ¿me entiende o no me entiende? ¿Y vos y yo? ¿Con el Señor? Hola. ¿Sí? Pero gloria a Dios, aleluya, que Él fija sus ojos sobre nosotros y nos va a guiar por el camino que debemos andar. Amén. Así es. O sea que, dice el Señor, no sale sino. No sale sino es. ¿Sabes? Si vos entendés que hay algo, como yo lo entendí, que eso tiene control sobre ti,
Hubo algo que tuvo control sobre mí y se apoderó de todo, de mi mente, de mis pensamientos, digamos, de mi sentir, y me condicionaba en todo. Y yo quizás estaba haciendo una cantidad de esfuerzos, pero había algo que, hey, tenés que arrancar eso, Viviana, no lo podés seguir consintiendo, porque te estorba. Eso tenemos que rendirlo al Señor. Si vos entendés que hay algo que tiene el control, que es de la carne, como estábamos diciéndolo acá, eso tenemos que rendirlo al Señor. Eso está mal en mí y no puedo seguir. Quizás creo que no voy a poder, quizás has estado convencido de que así sos y que tu padre era así y que tu abuelo era así. Pues hoy te vengo a decir que sea cual sea el origen de esa condición o de esas condiciones que aún pueden estar en nosotros, que citaba Gálatas 5:21 acá. La raíz es el origen, es la raíz que brota. Nosotros quizás hemos cortado, hemos reprimido, pero dice acá, el Señor me guiaba, como dice también, no sea cosa que brotando una raíz de amargura os contamine y contamina el resto, dice la palabra también. Entonces, la raíz que brota hay que arrancarla, hay que arrancar de raíz. Quizás estuvimos podando, como te decía yo, cortando. ¿Te acordás de Saúl? Saúl cuidaba el que dirán. Saúl cuidaba lo que digan los demás. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Pero preséntame ante todo el pueblo, le dijo al profeta, como que está todo bien. Y a veces nos pasa a nosotros que nos preocupa tanto el que dirán y tenemos que vivir dando una imagen, que el Señor hoy viene y Él te dice, yo sé cómo estás, Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Yo te hago una pregunta, pero no para que me la contestes, sino para que, ¿cómo estás vos íntimamente? ¿Cómo estás tú? Porque para Dios nada es oculto. Para Dios no es oculto. Y eso es lo que hoy Dios viene a indicarnos y a señalarnos. Él quiere, ¿sabes qué? Con esto restaurarnos. Él no viene a poner el foco en algo que nos dice, hey, es necesario que batalles, es necesario que renuncies, es necesario que rindas esa condición. Celos, envidia, ira, contienda, disensiones, borracheras, habla de muchas cosas aquí. Adulterio, fornicación. A veces le damos gravedad o entendemos la gravedad que puede tener el adulterio y la fornicación, pero el Señor no la exime de valor o no sé cómo decirlo, no las mide distintas a ninguna de estas características que son obras de la carne. Entonces, Él viene y quiere restaurarnos. Él lo hace. Es Él el que lo hace. No sigamos nosotros rotos. No sigamos andando rotos, goteando sobre otros. Sanemos. Si nosotros sanamos, somos sanos, vamos a sanar a otros, sanaremos a otros. Le podemos decir al Señor, aquí esta vasija, Señor mío, de barro rota, pero en manos del alfarero. Si estamos en manos del alfarero rotos, ¿qué puede hacer el Señor? Restaurarnos. ¿Para qué? Para el diseño por el cual Él nos formó. ¡Ey! Tu vida y mi vida tiene un precio muy grande que fue pagado. Precio de sangre. Sangre que tiene poder y autoridad para deshacer las obras
del mal. O sea que si hoy entendés, al igual que yo, que hay obras en vos y en mí que no están bien, el Señor vino, ha puesto y fijado sus ojos a guiarnos, para que entendamos, para hacernos entender, para guiarnos, para decirnos que no hay imposible, que hay algo que debemos hacer, orar. Orar rindiéndonos, diciéndole, Señor, esto está en mí. Hoy reconozco, hoy entiendo y hoy te rindo esto porque ya estoy agotado de batallar en mi mente y en mi corazón y que me reste. En este encuentro que fui, al detenerme, ¿sabes qué pasó? Dios pudo tratar conmigo muchas cosas. Dios pudo confrontarme. Confrontarme, ¿sabes para qué? Para comenzar ese proceso de sanidad. Un proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque Él trajo luz donde había quizás un poco aún o bastante oscuridad. Pero eso empieza Él a preparar. ¿Por qué? Porque yo a los 3 días recién pude ser libre de eso que empecé a tener, digamos, discernimiento o entendimiento que no podía permanecer allí, que quizás lo había consentido hasta ahora. Ahora, ¿sabés que entendí también que Él preparó y usó personas? ¿Para qué? Personas que pudieron, que se pusieron en sus manos, como tú y como yo hoy nos estamos poniendo en las manos del Señor, para ser instrumento. Él preparó y usó personas que se pusieron en sus manos para ser un instrumento útil. ¿Para qué? Para alcanzar vidas. Para alcanzar vidas que quizás han conocido a Dios como se lo enseñaron o transmitieron, como un Dios, digamos, castigador, como un Dios lejano, pero al acercarnos a Él, vamos conociéndolo como nos presenta la palabra. La palabra de Dios nos presenta al Dios que nos revela, el Dios que es revelado por la palabra, por su palabra. ¿Se entiende? En Santiago 5:16 dice lo siguiente. Les recomiendo leer Santiago. Estuve leyéndolo. ¿Qué pasó? ¿El celular? En Santiago 5:16 dice lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este proceso también implicaba personas que quizás yo había estado, quizás personas que yo había estado, como te decía, ¿no? Goteando sobre ellas. Por eso que todavía estaba en mí. Y realmente hubo necesidad de confesar a esas personas, pedirles perdón, de orar por ellos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que seáis sanados. El proceso de sanidad toca muchos aspectos y muchas veces involucra el tener que ir a una persona y pedirle perdón por mis ofensas. Y capaz que la persona te dice, pero ¿por qué? No hay nada. Pero quizás vos dentro de ti viviste cosas hacia esa persona. Y para ti es necesario pedir perdón. Si es que podés, y si no, en la presencia del Señor.
para que seáis sanados, confesad vuestras ofensas y oren los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Realmente ha sido un trato y el Señor trata con nosotros siempre en el tiempo correcto. Quizás uno piensa, ¿y cómo yo llegué hasta aquí tantos años en Él con esta condición o con este sentir o con... hasta que el momento que el Señor sabe que puede tratar contigo en esa área y en su infinita misericordia. Él dice que nos va perfeccionando. Él nos va perfeccionando y Él no terminará, no nos dejará hasta que no termine la obra con cada uno de nosotros, la obra que Él ya comenzó, dice la palabra de Dios. Así que les comparto esto. En esa oración y en ese ayuno nosotros nos desnudamos, nos despojamos, nos entramos en una intimidad. En lo íntimo nosotros, cuando te bañás, ¿verdad? Es sin ropa, es desnudo. Bueno, delante del Señor, en lo íntimo, en el lugar secreto, también, desnudarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Por más que nosotros lo queramos encubrir, así como Saúl, Dios sabía lo que había en su corazón, así como en el corazón de David también lo sabía el Señor. Entonces, tenemos un enemigo, que ¿sabes lo que quiere hacer ese enemigo? Quiere que volvamos, el otro día lo veíamos en el discipulado con Oscar y Cami y Agus, quiere que vuelvas a sus filas, a las filas que formaste parte de un día. Entonces Él va a hacer muchísimas tentaciones, muchísimas cosas para que vos no avances, para detenerte. Pero Jesús lo venció, amén. Sabemos que Jesús lo venció, amén. ¿Está? Jesús ya venció por ti y por mí. Y Él lo enfrentó, como te decía hace un momento. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cuál es el arma con la que Jesús se enfrentó a la tentación del enemigo, de Satanás? Con la palabra. Él usó su palabra. Es el arma que desarma al enemigo. Entonces, entendemos de que estamos en un campo de batalla, que hay un enemigo que tiene un arma con la que viene contra ti. Pero nosotros tenemos un arma más que poderosa que lo desarma. Amén. Pero es importante que nosotros entendamos y la conozcamos. Es importante entonces que estemos en ese vínculo en el cual el Señor nos haga entender por dónde debemos transitar y saber que Él tiene los ojos puestos en nosotros. Amén. Entonces nada escapa a Él. Dejemos que Él nos guíe, busquémoslo, ¿sí? Entendamos de que debemos hablar con Dios, que debemos sujetar la carne para que mengüe, y no sean manifiestas las obras de la carne, sino la del Espíritu, sino que se manifieste las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Paz, bondad, templanza, benignidad, mansedumbre, fe, amor. Nos podemos dar cuenta si nosotros estamos con situaciones a las cuales, con géneros que debemos llevar en oración y en ayuno al Señor para ser libres y despojarnos de ellos, de acuerdo a cómo estemos dando fruto. El fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Amén. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor y que Él siga haciendo su proceso con nosotros, ¿sí? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por tu enseñanza, por tu exhortación. Entendemos, Señor mío, de que tú quieres guiarnos, Padre amado, a ese lugar secreto,
a ese lugar secreto, Señor mío, donde nosotros nos despojamos de todo, Señor. Estamos en lo íntimo, con lo que implica la intimidad, sin nada, sin ropas, sin cosas que cubran nada. Y allí orar, allí ir en un ayuno, en una renuncia, que la carne nuestra, Señor mío, esté siendo sujetada para que mengue. No habrá nada imposible. Quizás has creído hasta ahora, no has confiado en que puedas ser libre de celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, y no te nombro las otras, pero que están en la misma condición. Entendamos que hoy Dios quiere tomar lugar y que todo lo que controló tu vida o la mía sea arrancado para ser restaurados. En manos del alfarero, vasijas rotas, restauradas, sanadas. ¿Para qué? Para sanar. Así como Él ha preparado personas para sanarnos, nosotros ser preparados para llevar sanidad a otros. Amén. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú estés tratando con cada uno de nosotros y podamos empezar ese proceso, Señor mío, de sanidad y restauración para alcanzar, Señor mío, todo aquello que tú has preparado para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesucristo, amén. Los bendigo, Dios los guíe, guarde y proteja. Amén y amén.